En el parágrafo 23, Hegel básicamente continúa la misma serie de ideas que expone en el parágrafo anterior, en el 22. Solamente sobre el final del parágrafo 23 introduce una idea nueva que es novedosa respecto del desarrollo anterior y a la que me voy a referir ahora en breve. Pero en la mayor parte del parágrafo 23, Hegel continúa, por así decirlo, casi rizando el rizo, pero explayándose más en detalle sobre, en esencia, la misma idea que había expuesto en el parágrafo anterior, a saber que la voluntad se tiene a sí misma como objeto, no tiene un otro frente a sí, por lo tanto es infinita, y por lo tanto aquí dice no depende de algo otro, ¿no? Mientras en el parágrafo 22 desarrolla la idea de la infinitud, porque al no tener algo otro enfrente, sino que eso otro es la propia voluntad, entonces estamos ante la categoría de lo que Hegel llama la buena infinitud. Aquí en el parágrafo 23 decía Hegel, continúa más o menos trabajando en el mismo tipo de idea, diciendo que la voluntad que es en sí, para sí, se encuentra consigo misma, bei sich, es así, consigo misma como traducen tanto Vermal como Carmen Paredes, esta locución, ¿no? Esta preposicional, sí, esta construcción preposicional bei sich en alemán. No tengo a mano la traducción de Vázquez, aunque sí la tengo, pero no la tengo aquí a mano, para cotejar cómo lo traduce él, y la cuarta traducción que hay sobre la filosofía del derecho, al menos las cuatro principales que hay al español, digamos, traducción al español, la última es reciente, es de un profesor español que se llama Avellán, creo que es Joaquín el nombre de pila, yo no lo conozco, no he leído otras cosas de él, pero sé que ha traducido y ha editado muchas obras, no necesariamente de Hegel, sino de otros autores. En todo caso, yo no tengo su traducción, así que no sé cómo traduce. Esta fórmula bei sich en alemán, algunos la han traducido a veces, que aparece no solamente aquí, ¿no? Aparece continuamente en la filosofía de Hegel. A veces algunos traductores al español la han traducido como cabe sí. La preposición cabe es una preposición arcaica en español, no se usa, yo al menos no la he escuchado jamás, salvo por tal vez en textos antiguos, y el sentido está inspirada su uso en el fondo en el je francés, ¿no? En el je soi, ¿no? Que es como traducen los franceses normalmente el bei sich alemán. Pero je, la preposición je en francés es muy usual, ¿no? Se dice chez moi, chez toi, significa básicamente en lo de uno, en la casa de uno, ¿no? En el hogar, en lo de uno, en lo del otro. Y la preposición bei en alemán también es muy común. Y por eso, jugando un poco con esa noción de bei sich, que es en lo de uno mismo, consigo mismo, ¿sí? Es como a veces se ha traducido el bei sich como cabe sí en español. Pero Carmen Paredes, tanto como Vermal, evitan ese arcaísmo y prefieren traducirlo como consigo mismo. La idea es que en lo otro de sí la voluntad está, por así decirlo, en su propia casa, en su propia intimidad, en su propia inmanencia, consigo misma también, ¿no? Aunque no es consigo en el sentido en su propia compañía, no en forma próxima en alemán, ¿no? Porque si no diría mit sich, pero la idea en esencia es la misma. Entonces allí también continúa Hegel en el parágrafo 23 diciendo que no hay allí ya más una relación de dependencia con algo otro, ¿no? La idea de que lo otro, de que en la voluntad que se quiere a sí misma ya no está lo otro, no hay una relación de la voluntad
con algo distinto a ella, es una idea que Hegel ya desarrolla en el párrafo anterior. Explayándose un poco más sobre como un corolario ulterior de esta unidad de la voluntad consigo misma, Hegel la describe aquí en el párrafo 23 como la verdad, porque la verdad normalmente se ha entendido como adecuación, ha sido definida o caracterizada como la adecuación del intelecto y la cosa. Entonces, verdad suele tener en su esencia está la noción de adecuación, de unidad entre una parte y la otra. Aquí a lo que Hegel se refiere es que el concepto, lo que es la voluntad en sí misma, que es la libertad, es decir, la autodeterminación, el tercer momento del concepto de la voluntad, tal como lo expuso en el párrafo 7 de la filosofía del derecho, los lineamientos o las líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Aquí ya sobre el final coincide el en sí y el para sí de la voluntad. Y por eso una manera de referirse a esto, en el párrafo 22 se había referido a la voluntad que es en sí para sí, es también referirse en términos de la verdad, es decir, la existencia de la voluntad coincide con su concepto. En fin, como ven, son todas estas formulaciones de Hegel en las primeras dos frases del párrafo 23 son un explayamiento ulterior, un desarrollo ulterior de la misma idea que Hegel había expuesto antes. Ahora bien, yo adelanté que sobre el final del párrafo 23 Hegel introduce una idea que sí es novedosa en relación a lo que está exponiendo en el párrafo mismo, el 23, pero incluso también el anterior, y que es una idea novedosa y muy importante. Hegel dice que el concepto es la intuición de sí mismo. A ver, dice lo que es, a ver cómo lo traduce, aquí tengo la traducción de Vermal, lo que es su concepto, o porque el concepto puro tiene como su fin y realidad a la intuición de sí mismo, ¿no? Carmen Paredes lo dice, el concepto puro tiene la intuición de sí mismo como su fin y su realidad, prácticamente lo mismo. Esto de intuición de sí mismo, ¿no? Die Anschauung seiner selbst, dice el texto en alemán en el párrafo 23. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la categoría de la intuición es una categoría del espíritu, podríamos decir, del espíritu teórico. De vuelta, quiero evitar, como lo he evitado en alguna exposición anterior, decir que las categorías teóricas o del espíritu teórico de la inteligencia que aparecen en el proceso del espíritu práctico de la voluntad son teóricas, porque si no, no se entiende. No son teóricas, son, quizás por así decirlo, cognitivas, mejor que teóricas, porque lo teórico en Hegel son todas las formas de la actividad de pensar y conocer, mientras la determinación que esa actividad conoce es extrínseca a esa actividad. Pero el espíritu práctico es el espíritu real, efectivo, actual, en la exacta medida en que al menos un segmento de las determinaciones que el espíritu conoce se le presentan ya desde el primer momento como sus propias determinaciones. ¿Sí? Eso es lo que hace que esas determinaciones sean del espíritu real efectivo, y por lo tanto se trate de un espíritu práctico, porque es un espíritu que ahora ya determinado en sí mismo es capaz de obrar como tal, es capaz de hacer cosas. ¿Sí? La actividad de pensar
en su fase teórica es una actividad de pensar que está haciendo cosas pero que en realidad en rigor no podría hacerlas, no está a la altura de su propio concepto, no está a la altura, su autocomprensión no está a la altura de lo que realmente está haciendo, porque si la actividad de pensar se concibe a sí misma como un espejo de lo que conoce, entonces no puede en rigor decir que es algo ella misma, porque no tiene determinación alguna. Todas las determinaciones del pensar o del conocer en cuanto a conocer son distintas a la propia actividad de conocer. Por eso la conciencia, en la actividad de conocer como conciencia, el objeto es el que le brinda al conocer toda determinación. Y por eso es que la actividad de conocer se concibe a sí misma de esa manera como, en forma correlativa, como una tabula rasa, es decir, como un papel en blanco, como algo completamente vacío. Eso es lo estrictamente teórico, ¿no? Cuando se supera esa apariencia, entonces la actividad de conocer, como actividad de conocer, entonces se determina a sí misma, se revela a sí misma que las determinaciones que conoce en realidad son sus propias autodeterminaciones, sus propias determinaciones, sus autodeterminaciones. Y allí, con esas autodeterminaciones, es que la actividad de conocer deviene en forma inmediata, si transita inmediatamente a su propia realidad, ¿sí? Por eso Hegel describe al espíritu práctico como la traducción o la transposición de la inteligencia, cuyo acto específico es el conocer, a su propia a la existencia, a su propia existencia, ¿no? Dice, el espíritu práctico, menciona Hegel en algún momento, creo que en la enciclopedia, en el párrafo 469, o puede, sí, si no es en algún momento, en alguno de las observaciones o de los agregados, Hegel dice, no recuerdo ahora exactamente el lugar, Hegel dice, con la voluntad comienza la finitud de la inteligencia, la propia finitud de la inteligencia. Es decir, la propia actividad de conocer se convierte, deviene, se revela como algo real y por eso justamente como un obrar, como un hacer y en ese sentido como práctico. Ahora, lo teórico es anterior a eso, por eso la reaparición en el proceso práctico de categorías de la inteligencia no deberían ser descritas como estrictamente teóricas, sino para evitar ese problema, uno puede decir como cognitivas, como formas cognitivas, ¿no? Es decir, como actos de conocimiento, no de conocimiento teórico, sino de autoconocimiento del propio sujeto, de la autoconciencia real o viviente, ¿sí? La primera forma del espíritu práctico es, y esto en la filosofía del derecho resulta quizás menos claro que en la exposición en el contexto de la enciclopedia y de la filosofía del espíritu subjetivo, donde Hegel se refiere a la primera forma del espíritu práctico como el sentimiento. El sentimiento es la primera forma del espíritu práctico. ¿Qué significa este sentimiento? ¿Cuál es la diferencia con el sentimiento teórico o el sentimiento que aparece como primera forma del proceso teórico? Ese sentimiento es el espíritu humano o la autoconciencia se siente a sí misma. Digo, esto no es tan claro, no resulta tan claro verlo en la exposición de la filosofía del derecho, porque Hegel comienza con el impulso y la inclinación, que ya son formas de la voluntad inmediata, pero que ya contienen una mediación mínima, pero ya la contienen. En el caso del sentimiento eso resulta más claro, porque en el sentimiento o el sentimiento práctico, el espíritu humano, la autoconciencia humana se siente a sí misma, a sí misma. Allí se puede ver cuál es la diferencia entre el sentimiento de sí, que es lo que es el sentimiento práctico, y en última instancia es el sentimiento de sí. Lo que Hegel llama el sentimiento práctico
quizás lo podría haber llamado mejor todavía sentimiento de sí, ¿sí? Mientras que el sentimiento como forma del espíritu teórico, del conocer teórico, es un sentimiento de algo. Ese algo, aun cuando esté en uno, no es uno mismo. Por ejemplo, uno puede tener en su propia mente la sensación de un color, entonces tiene el sentimiento de ese color. En la medida que la objetiva es ya una intuición interna, ¿no? Pero esto es un detalle, sin entrar en ese detalle, digamos que tiene un sentimiento de un color, pero el color no es el propio sujeto, está en el sujeto, podríamos decir, ¿no? No espacialmente, pero está idealmente en el sujeto, pero no es el sujeto mismo. La determinación del conocer teórico siempre es una determinación extrínseca al propio acto de conocer, pero como forma del espíritu práctico, el sentimiento es un sentimiento de sí mismo. Por ejemplo, el hambre o el dolor o el placer, esos son sentimientos de determinaciones que esas determinaciones son ellas mismas autoconscientes, por así decirlo. No es que sean ellas mismas autoconscientes, sino que el sujeto es consciente de ellas, pero ellas son determinaciones de la propia autoconciencia. Por eso uno no solamente conoce su hambre, sino que lo siente. Entonces un color lo puede sentir como también otro sujeto lo puede sentir, pero el propio dolor o el propio sentimiento de hambre es enteramente incomunicable, es el de uno y del de nadie más. Bien, el color uno podría decir también, lo que estamos conociendo como color, también uno podría decir es incomunicable en el sentido que está en uno y por eso es un sentimiento, pero de todas maneras el contenido mismo es universal, mientras que el dolor o el placer o demás son sentimientos de la propia autoconciencia. Por eso, el sentimiento práctico es el sentimiento de sí, donde lo que conoce la autoconciencia es una determinación que es ella misma una parte esencial de la propia autoconciencia. Es decir, es una... Hegel habla de un juicio real, es decir, de una disociación interna de la propia autoconciencia. Por eso no es una determinación que la autoconciencia conoce de manera teórica, sino que es ella misma un momento explícito de la autoconciencia. Por eso en los sentimientos prácticos se siente la autoconciencia a sí misma, ¿sí? Allí quizás se vea mejor la diferencia entre sentimiento como forma del espíritu teórico o del conocer teórico y aquí como forma del espíritu práctico, es decir, de la actividad real, efectiva, actual de conocer, es la autoconciencia real, concreta, viviente. Esos contenidos son desde el vamos los propios, son determinaciones explícitas de la propia autoconciencia. Por eso allí digo, en la forma del sentimiento práctico, más que en la de la intuición, que en la del impulso y la inclinación, se ve claramente que Hegel se está refiriendo con estos sentimientos a sentimientos de la propia autoconciencia, es decir, determinaciones de la propia autoconciencia. Y esas determinaciones, decía, para Hegel pueden ser las propias de la actividad de conocer, es decir, autodeterminaciones de la actividad de conocer en la medida en que han sido puestas como tales, es decir, como propias, y que por lo visto esa mediación o esa posición ha sido, está asumida o superada, ¿no? Aufgehoben, de modo que esas autodeterminaciones aparecen como propias y al mismo tiempo como inmediatas. Y en la exacta medida en que aparecen como inmediatas, aparecen entonces como algo ajeno dentro de uno, al mismo tiempo uno mismo y al mismo tiempo uno mismo y algo, por así decirlo, relativamente otro dentro de uno mismo y como uno mismo. Sí, por eso esta escisión interna, este conflicto interno, esta especie de contradicción latente, es la que mueve, ¿sí?,
al espíritu práctico, a la autoconciencia real, ¿sí? Porque se presenta a sí misma ya determinada, pero esas determinaciones son las suyas propias y al mismo tiempo son, por así decirlo, parte de la naturaleza, son todavía un fragmento, en algún aspecto un fragmento de naturaleza, ¿sí? Entonces, bien, ahora, a lo largo del proceso del espíritu práctico comienzan a reaparecer las formas de vuelta, no teóricas. Ahora espero que haya quedado claro por qué hay que evitar caracterizar a estas formas, la representación, el pensar, y aquí habla de intuición, como formas teóricas. No son propiamente teóricas, son cognitivas, en el sentido que son formas del conocer, pero ya no es un conocer vacío, sino es un conocer que está determinado en sí mismo. Entonces, respecto de esas autodeterminaciones, el conocer también desarrolla su ciclo de actos propios, que son cognitivos, ¿no? Porque es el acto de conocer, es la actividad de conocer. Entonces, pero esos actos ya no son teóricos porque por así decirlo, no se ejercen sobre determinaciones extrínsecas al sujeto, sino sobre determinaciones que son ya explícitamente, en forma manifiesta, el propio sujeto, la propia actividad de conocer. Por eso uno puede siente su dolor, mientras que el color, por ejemplo, por poner el ejemplo que puse antes, retomar el ejemplo que puso antes, el color es una determinación que como tal no es uno mismo. Por eso decía, uno puede decir metafóricamente que está en uno mismo, pero el color mismo no es uno mismo, mientras que el dolor sí es uno mismo, es el propio dolor, uno por eso lo siente uno. Y aquí queda quizás más claro por qué si uno toma como punto de partida al sentimiento, esto se entiende algo mejor que si tomas como punto de partida el impulso y la inclinación, ¿no? Porque intuitivamente a uno no le resulta tan fácil entender que un impulso es uno mismo. Lo hace, pero en el sentimiento es más claro, porque, claro, sí, el dolor soy yo mismo, de un lado y del otro. Yo soy el que tengo conocimiento de ese dolor y a su vez es a mí mismo a quien me duele. Es decir, de los dos lados tengo el sujeto, ¿sí? Bien, entonces decía que el proceso de formas del espíritu práctico, del espíritu subjetivo práctico, de la voluntad subjetiva, es el proceso de formas cognitivas, ¿sí? Pero no son formas teóricas, sino que son los actos de la actividad de conocer, porque el espíritu práctico no es otra cosa que la actividad de conocer en cuanto real, ¿sí? Por eso en el parágrafo 469 de la enciclopedia, cuando Hegel introduce el concepto de la voluntad, Hegel dice que, este ser para sí completo o singularidad, se está hablando de la autoconciencia singular, ¿no? Que es en el inicio del espíritu práctico, dice, constituye el lado de la existencia o realidad de la idea del espíritu. Entonces, esto es importante, ¿no? Como voluntad, dice, el espíritu ingresa en la realidad efectiva, Wirklichkeit, ¿no? Como voluntad. Pero como saber, Wissen, ¿no? Está en el terreno de la universalidad del concepto. Quiere decir que la actividad de conocer, si se la considera como real, bueno, ese es el espíritu práctico. Pero la actividad de conocer no deja de ser actividad de conocer. Es real, pero también es actividad real de conocer. Y por eso dice, o de saber. Entonces, por eso Hegel dice aquí, hablando de la voluntad, dice, ahora, como saber, si uno no se olvida que la actividad, que el espíritu práctico es o la voluntad, es la propia actividad de saber, es la autoconciencia. Entonces, si uno se
se concentra en el aspecto, se enfoca en el aspecto del saber, dice, se está en la universalidad del concepto. Entonces es este aspecto del saber, de la actividad real de saber, el que empieza a aflorar en el proceso del espíritu subjetivo práctico, porque el espíritu subjetivo práctico, el proceso o el desarrollo del espíritu subjetivo práctico no es otra cosa que la repetición, por así decirlo, del ciclo de actividades cognitivas específicas propias de la actividad de conocer, solo que ahora, a diferencia de en el ciclo teórico, no se ejercen sobre determinaciones que son extrínsecas a esa actividad de saber, sino sobre las propias determinaciones del saber mismo, ¿sí? Y por eso es que estamos ante la actividad de pensar como algo real, es decir, como actual. Por eso Hegel dice que el espíritu práctico es el espíritu actual efectivo, Wirklicher Geist, ¿sí? Entonces aparecen y tienen que aparecer los actos, ¿sí? Sucesivos de la actividad de conocer en el espíritu práctico, en el espíritu subjetivo práctico, porque el espíritu subjetivo práctico, de nuevo, no es otra cosa que el ejercicio o la actualización de las formas cognitivas específicas, los actos de la actividad de conocer, ahora de una actividad de conocer que ya es como tal algo real efectivo y a su vez son actos que se aplican sobre sí mismo, ¿sí? El espíritu subjetivo práctico no es otra cosa que el proceso final de autoconocimiento, ya expresamente de autoconocimiento del espíritu humano. ¿Sí? La autoconciencia lo que hace es estar conociendo a sí misma. Por eso, cuando el espíritu práctico, la autoconciencia concreta, real, actual, viviente, ¿sí? Determinada en sí misma, reflexiona la forma del conocer sobre sí misma y en ese acto contrapone así sus propias autodeterminaciones, de modo que tiene la forma es posibilidad de relacionarse con esas determinaciones y las determinaciones, es decir, los impulsos e inclinaciones son puestas en ese acto como posibles de ser elegidas, ¿sí? Eso es, dijimos en su momento, el estadio del mero libre albedrío. En la primera vuelta de la forma, de la actividad de conocer como forma a su propia autodeterminación, uno quizás no se dé cuenta todavía que eso es un acto de conocimiento, lo que está pasando allí, porque es la decisión. Lo que pasa es que, como la actividad de conocer aquí es algo real, y no está siendo puesta todavía, no está explicitada de forma tan clara la actividad o expresa la actividad de conocer en cuanto conocer, sino que aquí es la actividad de conocer como real, ¿sí? Entonces, recuerden lo que acabo de decir en el parágrafo 469 de la enciclopedia, donde Hegel expone el concepto de voluntad en última instancia, el concepto de espíritu práctico, y dice que están estos dos aspectos, es decir, como voluntad qua espíritu práctico. El espíritu está, o la actividad de saber está en la realidad efectiva, es algo real, pero es actividad de saber, y en cuanto qua saber está en ¿sí? Esa actividad cognitiva, está en el suelo, ¿sí? de la universalidad, ¿no? En el ámbito de la universalidad. Entonces, en el estadio del libre albedrío, todavía esa relación es una relación entre, por así decirlo, dos entidades, que son dos momentos de nosotros mismos, es decir, la actividad de conocer como forma y la actividad de conocer como contenido de sí misma. Pero esas son, por así decirlo, todavía dos entidades, aquí está todavía el aspecto de la realidad efectiva, y por eso es la decisión, la relación entre los dos. Pero en el momento siguiente, en el de la felicidad, ya Hegel claramente dice, bueno, aquí se ha aflorado la universalidad de la actividad de conocer, y por eso
la felicidad es una representación universal, forma teórica que en realidad aquí es forma cognitiva, ¿sí? Porque estamos en el proceso de autoconocimiento de la autoconciencia, ¿sí? Que ya no se conoce a sí misma como cuando era autoconciencia en el ámbito de la conciencia, es decir, de la fenomenología del espíritu, donde se entendía a sí misma como autoconciencia, se entendía como conciencia de la conciencia, y ¿sí? Es decir, eso era imposible, eso era contradictorio, porque la conciencia tiene un objeto y está relacionada con el objeto en la medida en que el objeto es parte de la conciencia, es un momento de la conciencia. Eso es una contradicción. Cuando la conciencia supera ese estadio o esa forma, pasa a la autoconciencia en la fenomenología del espíritu, digo, como forma del espíritu subjetivo, ¿no? Cuando pasa a ese estadio de la autoconciencia, a pesar de todo sigue utilizando la misma categoría, a saber, la autoconciencia se entiende como conciencia de la conciencia, y esta contradicción se redobla, ¿sí? Porque no es posible entender la autoconciencia como una conciencia de la conciencia, porque aparece la conciencia también como sujeto y como objeto. Entonces se eleva al espíritu, pero el espíritu teórico es una autoconciencia real, pero todavía no es consciente de que es real, de que es algo efectivo. El proceso teórico del espíritu subjetivo teórico justamente es el proceso de explicitación de que la determinación que se conoce, de que el objeto es una autodeterminación. Pero cuando llegamos ahora al final del proceso del espíritu subjetivo y llegamos al espíritu práctico, el espíritu práctico ya es la autoconciencia, aquella de la que había hablado al final de la fenomenología del espíritu, ¿no? de fenomenología del espíritu de la enciclopedia. Ahora esta autoconciencia ya no se conoce a sí misma como de un modo teórico o no intenta, más bien dice, porque en realidad no lo puede lograr, no intenta conocerse a sí misma como con una categoría teórica, así como una conciencia de la conciencia, sino que la autoconciencia que es el espíritu práctico es autoconciencia, pero es la autoconciencia ya real, efectiva, es la autoconciencia humana en la medida en que ahora sí puede finalmente concebirse a sí misma como un agente real que está tomando conciencia de su propia, sí, que ha tomado conciencia de que es un agente real determinado en sí mismo. Por eso el espíritu práctico es autoconciencia viviente, ¿sí? Y autoconciencia viviente que se concibe a sí misma ahora ya de una manera correcta, no con categorías estrictamente teóricas que hacen imposible que el espíritu, la autoconciencia se conciba correctamente, porque lo propio de las categorías teóricas, del proceso teórico, es que el contenido, la determinación que la actividad conoce, que la autoconciencia conoce, es extrínseca. Pero ahora estamos en el espíritu práctico, es el momento de la autoconciencia que ha alcanzado ya el grado de autoconocimiento, un grado de autoconocimiento que es el correcto, porque ahora sí dispone de las categorías con las cuales puede entenderse a sí misma sin incurrir en una contradicción, ¿sí? Esto es el espíritu práctico, ¿no? Entonces, aparecen, claro, las categorías cognitivas, de vuelta, no teóricas, cognitivas. El proceso del espíritu subjetivo práctico, o el proceso de la voluntad subjetiva, es un proceso cognitivo, es un proceso de autoconocimiento. Por eso aparece la forma de la representación y en la forma final aparece la forma del pensar, ¿sí? Que es la tercera figura, el tercer tipo de acto del proceso cognitivo, ¿sí? Es decir, intuición, representación, pensar. Y ahora, y aquí llego, después de este suerte de rodeo, llego esto lo expuso la superación de la forma de la representación
en el ámbito de la autoconciencia real, que es el espíritu práctico, la superación es una superación mediante la forma del pensar, que Hegel expone claramente en el parágrafo 21 de la filosofía del derecho, y sobre el que se explaya en la observación al parágrafo 21, donde claramente menciona una y otra vez la forma del pensar, aunque ya también en el parágrafo 469 de la enciclopedia, al exponer la filosofía, el concepto de la voluntad, ya Hegel también había aclarado, no había dejado dudas que el proceso de la voluntad es un proceso cognitivo, es un proceso de autoconocimiento que culmina finalmente en la actividad de pensar, porque es la actividad de pensar la que es la sustancia de la actividad de pensar real o espíritu práctico o voluntad, y por lo tanto vuelve a aflorar, ¿sí? Ahora, llegamos al pensar, y ahora Hegel habla de esta intuición de sí mismo, claro, porque cuando el espíritu práctico, la autoconciencia concreta determinada en sí misma, ahora ha idealizado sus propias autodeterminaciones, ha cancelado la forma remanente residual de inmediatez, ¿sí?, o de realismo de sus propias autodeterminaciones, ¿sí? Entonces recae, por así decirlo, una vez más en la inmediatez, y porque se concibe ahora, Hegel esto lo va a exponer más adelante, un poco más adelante, ahora ya sobre el final de la filosofía del espíritu subjetivo práctico o de la voluntad subjetiva. Pero aquí ya lo adelanta en el parágrafo 23 al decir que el concepto se intuye a sí mismo, tiene una intuición de sí, y la intuición es la forma de la inmediatez, ¿no? Es el contenido de la intuición, es un contenido que es inmediato, no porque no contenga mediación, sino porque la mediación es cancelada en la forma de la intuición. Entonces, ahora llega la voluntad, el espíritu subjetivo práctico, llega a este autoconocimiento de sus propias autodeterminaciones, llega a conocer, a darse cuenta que la autoconciencia viviente, que el espíritu humano es una entidad que es forma, porque es pensar, es forma respecto de sus determinaciones, y que por lo tanto no es determinada esta actividad por esas determinaciones, sino que es la propia forma la que se autodetermina en ellas. Es decir, dicho esto desde otra perspectiva, es una entidad que se puede elegir a sí misma y se puede modificar a sí misma, y eventualmente se puede negar y cancelar a sí misma en el suicidio. Cuando llega a este autoconocimiento, la actividad efectiva de conocer, ¿sí?, la autoconciencia en cuanto a agente real en el mundo, y esto es la voluntad, entonces ahora es este sujeto que es idealidad determinada en sí misma, y ahora ese proceso de mediaciones ahora es olvidado, no olvidado, es innecesario hacerlo porque ya fueron pasando, y ahora ya se conoce de esa manera, se conoce inmediatamente de esa manera. ¿Se sigue? Es decir, ya habiendo realizado todos esos actos de mediación y de posición y de autoposición, se llega al final a esta autoconcepción que es una universalidad que se determina en sí misma, le dice Hegel, ¿no? Pero en esa autocaptación ya la historia de mediaciones es irrelevante, y no solamente es irrelevante, sino que no tiene lugar en ese acto, porque ese acto es uno, ¿sí? Es decir, las mediaciones y las posiciones son actos sucesivos, cronológicamente subsiguientes, viene uno después del otro, pero cuando uno ha llegado al final se concibe a sí mismo en forma puntual, inmediata, de esa manera, y por eso reaparece la inmediatez.
Y por eso Hegel puede decir que el concepto, es decir, la voluntad o la actividad de conocer, se intuye a sí misma, ¿sí? Es decir, tiene una intuición de sí. Y aquí reaparece la inmediatez porque, decía de nuevo, el proceso de mediaciones que tiene y no puede no tener lugar sino en actos puntuales sucesivos, ya en este acto final uno capta la conclusión de esos Schluss, ¿no? Es decir, como en un teorema, uno capta en la conclusión, ya están canceladas, o mejor dicho, superadas y conservadas, ¿no? Aufgehoben, diríamos, asumidas las mediaciones de la demostración, pero en el final, en la conclusión, ya no veo, no voy viendo una por una los actos de inferenciales que me llevaron a la conclusión. Ya veo la conclusión y ese acto es puntual, ¿sí? Entonces, esto es algo más o menos lo que está sucediendo aquí. La voluntad, la autoconciencia real ha llegado a tomar conciencia de lo que ella es. Ha aplicado la actividad de pensar sobre sí misma. Y al final, estas mediaciones son canceladas, pero no de manera arbitraria. Uno diría, estoy viendo la conclusión de ese proceso, no estoy viendo uno por uno, porque si no estaría de vuelta en ese proceso de formas crecientes, sucesivas, cronológicamente, digamos, subsiguientes. Una viene cronológicamente después de la otra. En el acto final yo ya me concibo de esa manera y entonces esta concepción que es el resultado de ese proceso de mediaciones, pero que no las contiene ahora en forma explícita, sino implícita, y por eso es inmediatez. Es inmediatez, o es, si se quiere, inmediatización de las mediaciones, de todas las mediaciones que llevaron a ese estadio, a esa conclusión. Entonces ahora el concepto se intuye a sí mismo. Y aquí con esto Hegel ya está prefigurando la inmediatez del espíritu libre, como lo llaman la filosofía del espíritu subjetivo en la enciclopedia. Este espíritu libre, cuando ahora se intuye a sí mismo, entonces pasa, ¿sí? Asume y supera y cancela cancela, pero más que bien que asume, ¿no? las mediaciones anteriores, y ahora es un sujeto inmediato, y este va a ser la persona, ¿sí? como sujeto abstracto, ¿sí? Abstracto hacia adelante, pero no hacia atrás, ¿no? Sí, hacia atrás contiene todo un mundo de mediaciones, todas las mediaciones del espíritu subjetivo, propiamente, es decir, literalmente, todas las formas, todo el proceso del espíritu subjetivo. Ahora esta voluntad, esta autoconciencia real que se ha pensado a sí misma, ¿sí? Al final del proceso de la voluntad, se intuye como tal y se intuye como conclusión de todo ese proceso. Y eso es de nuevo un principio, es el principio abstracto del espíritu objetivo. Y esto va a ser la persona, ¿no? Es decir, que acá cuando Hegel, ya ahora para concluir esta exposición, cuando Hegel habla de que el espíritu o que el concepto, o sea, aquí la actividad de pensar, se intuye a sí misma, lo que nos está diciendo es que el proceso de mediaciones que la llevaron a la autoconciencia, a ese lugar, ya ahora ya no tienen lugar. Lo que uno está viendo es la conclusión, ¿sí? El espíritu libre. Y ahora, en la medida en que se intuye, hay una reaparición de la forma de la inmediatez, y esta voluntad inmediata, agente real, pero que incluye todas las mediaciones anteriores que llevaron a la actividad de pensar desde el inicio en el alma, ¿sí? En el alma natural hasta este lugar, esas mediaciones han sido
finalmente son superadas, uno ve la conclusión y ese es el agente real libre, que es el agente abstracto, ¿sí? el principio abstracto de la filosofía de la filosofía del derecho, es decir, no es otra cosa que el concepto del espíritu objetivo. Es eso, es el concepto del espíritu objetivo. En realidad, también del espíritu absoluto. Por eso Hegel en el párrafo 482 de la enciclopedia, al final del espíritu subjetivo, dice el espíritu libre es el concepto del espíritu absoluto. Pero bueno, aquí lo que nos importa es que lo que va a seguir es esta voluntad ahora inmediatizada, que ha elevado, superado, asumido, cancelado, ¿no? Aufheben sería aquí el verbo, ¿sí? La historia de sus mediaciones, que es la que los llevaron a este grado final de autoconciencia cabal de lo que es ella misma. Y de nuevo, al hablar de intuición de sí, ya Hegel está presentando las formas subsiguientes de la voluntad, donde la voluntad, el espíritu libre, comienza su realización, ¿sí? Cuyas primeras formas son las primeras formas del espíritu objetivo. O si se quiere, el espíritu objetivo es la primera gran forma de realización de eso. Entonces, bueno, para cerrar, quise llamar la atención de una conclusión sobre la importancia de que Hegel aquí esté hablando de una intuición de sí, y si se quiere, no la rareza, porque de raro no tiene nada, pero sí lo que debería llamarnos la atención, es completamente coherente con lo que Hegel está pensando, con su concepción de la voluntad subjetiva, de lo que es el espíritu humano. Pero digo, la extrañeza que debería provocar para quien no sabía esto, que en el proceso del espíritu práctico, en el proceso de la voluntad, no solamente aparezcan las formas cognitivas, sino que deban aparecer, porque el avance, el desarrollo de la voluntad es el desarrollo de la forma de conocer, es decir, de la que es la forma infinita, ¿sí? La forma pura, es el saber, o el conocer, o el pensar, tres variantes, tres formas posibles de referirse a lo mismo, y que por lo tanto al final se parte del sentimiento. Esto digo, no aparece en la filosofía del derecho, pero sí en la filosofía del espíritu subjetivo práctico, en la filosofía del espíritu subjetivo, ¿no? Aquí estamos en la introducción al espíritu objetivo, donde Hegel, como mencioné en otras exposiciones, retoma y recapitula y expone nuevamente y complementa la filosofía del espíritu subjetivo práctico. Entonces aparecen estas formas cognitivas, aparece el sentimiento, decía, aparece luego la reflexión sobre sí, la reflexión sobre sí de la forma del pensar, su distanciamiento respecto de la forma del contenido, de sí mismo como contenido, la vuelta a ese contenido. Esto sería la representación universal de la representación se vuelve a la representación universal, ¿sí? Primera vuelta, la decisión sería una forma análoga a lo que en el proceso estrictamente teórico sería la intuición rememorante, la Erinnerung, ¿no? Es decir, a veces se la traducen como internalización o recuerdo, no memoria, sino recuerdo. Aparece la forma de la representación universal, aparece la forma del pensar como tercera forma del proceso cognitivo, y ahora en la vuelta a la inmediatez por la cancelación o la inmediatización de todo, de la historia, de la genealogía, a través de las sucesivas mediaciones de la actividad de conocer, reaparece la forma de la intuición.